a manos de los bárbaros, pero la ayuda de Roma nunca llegaba. En algunas regiones, los habitantes vivían bajo la amenaza de una invasión y querían estar más protegidos. Por eso, los jefes locales se hicieron cargo de las funciones que el emperador no podía asumir. El ejército de Palmira decidió sublevarse y se hizo con el poder. Como resultado de los sucesos de la década anterior, las provincias orientales se autodenominaron Imperio de Palmira, segregándose de Roma. A continuación desafiaron a Aureliano y se apoderaron de la provincia romana de Egipto. Las fértiles tierras de Egipto pasaron a manos de la reina de Palmira, Zenobia. Es fascinante que una mujer oriental llegase a tener tanto poder, tanta influencia. Fue como otra Cleopatra. En cierto modo, quiso emular a la mítica reina. Cuando Zenobia se apoderó de Egipto, trató de reconciliar bajo su mando a los ciudadanos de esta región. Con Egipto en su poder, Zenobia ordenó que se dejara de enviar trigo a Roma. De este modo, la reina de Palmira cortaba una de las principales fuentes de alimento del imperio. Por supuesto, Italia era el corazón del imperio, porque allí era donde se había iniciado. Pero Egipto, en África, era la despensa de los romanos. Allí se concentraba la agricultura. La reina Zenobia, con el apoyo de su leal general Zabdas, convirtió a Roma en su rehén y declaró que en Palmira habían dejado de estar indefensos. La actuación de Zenobia tuvo una grave repercusión en Roma. Aureliano fue testigo de la desesperación de su pueblo, que empezó a pasar hambre, y ordenó a sus soldados que compartieran el pan, pero no fue suficiente. Egipto era el granero de Roma, y la interrupción de sus envíos representaba una amenaza para cualquier emperador, sobre todo si estaba en deuda con el pueblo. La crisis enfureció a los romanos, y después de perder algunos territorios en Oriente y Occidente, el imperio tenía que enfrentarse ahora a una rebelión en la capital. Después de salvar a Roma de los alamanes, el emperador Aureliano tenía que resolver un nuevo problema. Zenobia había usurpado Palmira y había cortado los suministros de trigo egipcio. Los ciudadanos de Roma se enfrentaban a la hambruna. Y el pueblo romano se rebeló contra su emperador. Fue una rebelión masiva. No se había visto una igual desde los tiempos de la República. Aureliano se vio obligado a enviar a sus legiones contra los insurgentes. Lucharon en Roma, fue como una guerra civil. Y los romanos temían estos enfrentamientos, pues conocían las consecuencias de los separatismos y su poder devastador. Los soldados de Aureliano no estaban acostumbrados a luchar en las ciudades. Solo se encontraban seguros en campo abierto. Y al no poder combatir en formación, volvieron a mostrar su debilidad. La lucha se desató en la misma ciudad, y para los legionarios de Aureliano debía de ser un escenario muy extraño. Las batallas de la antigüedad no se solían librar en las ciudades ni entre las calles, porque allí, debido a su entrenamiento, los soldados encontraban grandes dificultades. Finalmente, Aureliano consiguió sofocar la rebelión. Según Eutropio, historiador del siglo IV, Aureliano consiguió reprimirlos y varios nobles fueron condenados a muerte.
El emperador no fue conciliador, sino cruel y sanguinario. Pero era el dirigente que los tiempos requerían. Aureliano ejecutó a los jefes de los rebeldes, recordando al pueblo quién mandaba en Roma. El emperador había sofocado la revuelta y se dispuso a reconstruir los muros de la ciudad. Bajo su mandato, Roma volvería a ser fuerte y segura. Al comienzo de su reinado, la crisis militar había perjudicado al norte de Italia. Ahora Aureliano se ocupó de que Roma tuviera nuevas murallas. Realmente fueron las primeras murallas importantes que se construían en Roma desde hacía casi 1000 años. Aureliano también se ocupó del problema del imperio de Palmira. Debía asegurar el grano para que no hubiera hambruna en Roma, pues sus reservas de pan empezaban a agotarse. Aureliano se propuso reafirmar su dominio sobre todo el imperio. Por eso, en el año 272 después de Cristo, fue a Oriente para reconquistar los territorios sublevados. Su primer objetivo fue la ciudad romana de Antioquía, que pertenecía a una gran región conocida como Siria. Antioquía tenía un valor inapreciable para Roma como centro de negocios. Pero ahora, bajo el dominio del imperio de Palmira, se había convertido en un refugio conveniente para la reina Zenobia. Zenobia sabía que Antioquía sería la primera ciudad en ser atacada. Aureliano se dispondría a conquistarla en cuanto llegara a Siria. Por eso la reina envió al general Sabdas cerca del río Orontes, al oeste del lago de Antioquía. La reina Zenobia estaba tranquila. Sus ejércitos llevarían la guerra fuera de las murallas de la ciudad. Allí, el general Sabdas dirigía la batalla contra Aureliano. Los romanos avanzaban en formación cerrada. Con esa táctica debían encontrarse frente a frente con su enemigo para poder herirlo. Era más fácil cortar las extremidades o alcanzar la cabeza. Pero las legiones flaquearon ante los soldados de Palmira. La única oportunidad de Aureliano era superar en la maniobra al general Sabdas. Durante la batalla, Aureliano improvisó un plan. Ordenó a su caballería ligera que fingiese huir. Es lo que más tarde se denominaría como falsa retirada. La caballería ligera de Aureliano simuló huir. Esperaban que los palmirenses les persiguieran y dejaran desprotegido el camino. Entonces la caballería dio la vuelta y aplastó a los rebeldes. La caballería de Palmira quedó totalmente destruida, dejando libre el camino a Antioquía. El general Sabdas ordenó a los soldados que habían sobrevivido que se retiraran. Zenobia y sus generales se apresuraron a ir a Palmira. Aureliano trató de alcanzarlos. Quería capturar a la reina antes de que entrara en la ciudad. Pero el desierto de Siria supuso un gran obstáculo para el emperador romano. Era verano y hacía mucho calor en el desierto. Además, los nómadas árabes que eran fieles a Zenobia trataron de atacar a los romanos. Agobiados por el calor y por los árabes, Aureliano y su ejército trataron de llegar a Palmira. El emperador fue herido por una flecha y aquello retrasó su persecución, lo que permitió a Zenobia refugiarse en Palmira. Maldiciendo a los nómadas, Aureliano juró capturar a la reina. En el año 272 después de Cristo, el emperador Aureliano derrotó al ejército de Zenobia en Antioquía, pero la reina tendió una emboscada a los romanos y logró refugiarse en Palmira.
Finalmente, Aureliano sitió la ciudad y exigió a Zenobia que se rindiera. Ella le respondió desafiante, al estilo de Cleopatra. Cualquier cosa que se consiga en la guerra tendrá que conquistarse con valor. Exiges mi rendición, pero sabes que Cleopatra prefirió morir como reina antes que ser sometida. Yo tampoco dejaré que mi posición y mi cuna sean despreciadas. A pesar de su arrogancia, la reina sabía que no estaba segura en la ciudad y rápidamente se dispuso a escapar. Palmira no estaba preparada para soportar un asedio. Sus murallas se habían construido muy deprisa y además Aureliano tenía partidarios dentro de la ciudad. La reina Zenobia y su general Zabdas huyeron durante la noche. De nuevo lograban escapar de Aureliano. En el año 272 después de Cristo, Zenobia huyó hacia Persia y alcanzó el río Éufrates en el Irak actual. Pero los soldados de Aureliano seguían de cerca sus pasos. En la orilla del Éufrates, la reina ofreció oro al barquero para que la ayudara a cruzar el río. Pero los romanos estaban cerca y sus riquezas no pudieron salvar a Zenobia. Fue capturada por la caballería romana. La reina, sus consejeros y sus generales eran prisioneros de guerra y tuvieron que ir a juicio. Zenobia viajaba atada y sabía que muy pronto estaría ante la presencia de Aureliano. Después de recuperar Palmira, el emperador Aureliano se enfrentó a la reina rebelde, una mujer cuya osadía no podía dejar de admirar. Según él mismo dijo, esta mujer tiene una personalidad fuera de lo común. Es sabia en sus consejos y firme en sus propósitos. Y en su trato con los soldados, se muestra generosa cuando es preciso y severa cuando la disciplina lo exige. Pero ante una posible ejecución, el coraje de Zenobia se debilitó. Zenobia dijo que había sido mal aconsejada, de modo que sus asesores y el general Zabdas fueron ejecutados. Aureliano había previsto otro destino para la hermosa reina. Pero antes de salir de Palmira, el emperador visitó un templo para rendir tributo a su dios. Sol Invictus era el dios de los soldados y el que le había dado la victoria en suelo extranjero. En aquel momento Aureliano estaba sellando una especie de alianza con el dios Sol. Estaba seguro de que le había dado la victoria en Palmira. De hecho, en las monedas de la época aparece Aureliano retratado con el dios Sol Invictus. En esos tiempos, se creía que el emperador tenía una estrecha asociación con la divinidad. Aureliano entendía que su dios le había concedido la victoria, y el pueblo también lo creía. En el templo, Aureliano imploró al dios Sol que le ayudase en la unificación de Roma. Por lo que se ve, el emperador Aureliano era partidario del universalismo. Deseaba extender y unificar tanto la religión como la política romana. Ofreciendo su propia sangre como sacrificio, Aureliano prometió a su dios una nación de fervientes devotos. Se recuperaron las provincias de Oriente y los envíos de grano llegaron de nuevo a Roma. Aureliano fue recibido triunfalmente en la capital. Los romanos asociaron su persona con el fin de las catástrofes militares. Es cierto que el imperio volvía a recuperarse, pero sí... Tierras de Egipto pasaron a manos de la reina de Palmira, Zenobia.
Es fascinante que una mujer oriental llegase a tener tanto poder, tanta influencia. Fue como otra Cleopatra. En cierto modo, quiso emular a la mítica reina. Cuando Zenobia se apoderó de Egipto, trató de reconciliar bajo su mando a los ciudadanos de esta región. La reina Zenobia, con el apoyo de su leal general Zabdas, convirtió a Roma en su rehén y declaró que en Palmira habían dejado de estar indefensos. La actuación de Zenobia tuvo una grave repercusión en Roma. Aureliano fue testigo de la desesperación de su pueblo, que empezó a pasar hambre, y ordenó a sus soldados que, con Egipto en su poder, Zenobia ordenó que se dejara de enviar trigo a Roma. De este modo, la reina de Palmira cortaba una de las principales fuentes de alimento del imperio. Por supuesto, Italia era el corazón del imperio, porque allí era donde se había iniciado. Pero Egipto, en África, era la despensa de los romanos. Allí se concentraba la agricultura. Como resultado de los sucesos de la década anterior, las provincias orientales se autodenominaron Imperio de Palmira, segregándose de Roma. A continuación desafiaron a Aureliano y se apoderaron de la provincia romana de Egipto. Las fértiles fueron a manos de los bárbaros, pero la ayuda de Roma nunca llegaba. En algunas regiones, los habitantes vivían bajo la amenaza de una invasión y querían estar más protegidos. Por eso, los jefes locales se hicieron cargo de las funciones que el emperador no podía asumir. El ejército de Palmira decidió sublevarse y se hizo con el poder.